No tenemos que recordar el Holocausto para detenerlo si vuelve a aparecer otra vez insinuándose. Ya estamos viviendo el Holocausto ahora. La inhumanización ha llegado a extremos desbordantes. El sentido de humanidad ha desaparecido, tanto en las prácticas como en los imaginarios mediáticos del sistema mundo cultural de la banalidad. Se perpetran y se hacen guerras de exterminio. El genocidio ha recomenzado su tarea nuevamente. Como dice una canción mexicana, la vida no vale nada. Las formaciones discursivas políticas, las ideologías, se han vuelto completamente vacías, inútiles para convencer, pues se usan como inercia, sin sentido, solo para hacer ruido y simular que se legitima la barbaridad que acontece, el ejercicio del poder demoledor. La estupidez humana ha vuelto a ser hegemónica, por así decirlo. La imbecilización humana adquiere dimensiones atroces. El raciocinio y la opinión pública han desaparecido mucho más, con alcances mayores que cuando la vio de manera clara Jürgen Habermas. En manos de déspotas, de hombres histriónicos, de perfiles ególatras, está el recurso de las armas de destrucción masiva, nucleares, que las blanden como amenaza constante sobre las sociedades y los pueblos. Hemos vuelto a una nueva era del oscurantismo más pavoroso. La invisibilidad de la supremacía se expresa sin rubor ninguno. Unos se creen el pueblo elegido por Dios y otros se creen predestinados a dominar el mundo. En realidad este es un desprecio a la humanidad, un desprecio a la acumulación cultural, a la diversidad cultural que es la riqueza de las culturas humanas. Es un desprecio a la humanidad, en consecuencia, también es un desprecio a sí mismos, aunque no se den cuenta, pues solo muestran patentemente sus miserias humanas, del tamaño de los prejuicios más cavernarios. No hay horizontes, como hemos dicho antes, por lo tanto no hay porvenir. Estamos dejando a las futuras generaciones un mundo inhabitable, un infierno. El apocalipsis se ha desatado. Los síntomas del comienzo de la era del exterminio se han desbocado. Sin embargo, la clase política, con sus perfiles variopintos, repite de manera anacrónica collage de discursos fragmentados armados de ideologías destrozadas. Unos hablan al nombre de la justicia y del bien común, de los bienes sociales. Otros hablan de la libertad completamente reducida a la nada, a una libertad de competencia, de libre mercado y de libre empresa, que no es otra cosa que la compulsiva inclinación por el fetichismo de la mercancía y el fetichismo dinerario, es decir, una ilusión fantasmagórica de un cuento atroz sin hadas, un cuento de monstruosidades
titánicas que arrasan el planeta, las sociedades y los pueblos. Las versiones discursivas del socialismo, de la utopía socialista, ha sido desvalorizada a tal punto que ha desaparecido todo contenido social, todo contenido de solidaridad. Lo único que se tiene es la versión de saltimbanquis que hablan a nombre del pueblo y del socialismo. Como hemos dicho más de una vez, tanto socialistas como liberales tienen en común el mismo esquematismo dualista que sirve para legitimar su ubicación en el círculo vicioso del poder. En la contemporaneidad, tanto neopopulistas como neoliberales, neopopulistas retornados y neoliberales retornados, comparten el mismo esquema dualista, pero más empobrecido que el anterior, dado entre enemigos declarados, pero cómplices con el poder entre socialistas y liberales. Neopopulistas y neoliberales confunden la realidad con la propaganda y la publicidad. Creen que pueden inventar una realidad paralela. Solo la inventan en el imaginario bizarro de sus propias cabezas. El problema es que este no es solamente un fenómeno de la clase política variopinta, con sus distintas tonalidades y versiones pseudo-narrativas, porque también la narrativa como arte ha desaparecido completamente. Solo hay balbuceos que los medios de comunicación hacen pasar como si fueran narrativas. La política no solamente se ha instrumentalizado, sino se ha empobrecido al máximo, a tal punto que ha desaparecido. Se ha convertido en un juego de maniobras, en un teatro político donde se pone en escena lo más repugnante de los hombres, para no incluir a las mujeres. Su deseo de poder, que desde el punto de vista del psicoanálisis es el deseo del deseo incumplible. Tal parece que la genealogía de las civilizaciones ha concluido, ingresa a su clausura. Al respecto se requiere una perspectiva transcivilizatoria que abarque, por así decirlo, la conciencia macrohistórica de la hominización y de la humanización, del surgimiento de sociedades que controlaron el fuego y lo administraron, que inventaron los instrumentos de caza, que dominaron y domesticaron el genoma de las plantas y por lo tanto producieron la revolución verde, que inventaron el lenguaje o los lenguajes. Por lo tanto, dieron lugar al comienzo de las culturas. Todo esto ha ocurrido antes de la civilización. Desde la perspectiva de Abdullah Öcalan, la civilización es un punto de inflexión, una ruptura con este desenvolvimiento de la potencia social. Es la caída a la estructuración del poder. Estructuración que se da en distintos planos de intensidad. El plano religioso, el plano del despojamiento y desposesión inicial, es decir, de la desterritorialización inicial cuando el déspota se convierte en el propietario incestuoso de todas las tierras y territorios e impone el tributo, es decir, el nacimiento de la moneda, que es una invención estatal. Por lo tanto, también la civilización tiene que ver con la articulación
del nacimiento del Estado. Desde este punto de vista, hay que desandar el camino para salir del apocalipsis al que nos ha llevado la genealogía de las civilizaciones, sobre todo la concentración de todas ellas en la civilización moderna, la civilización del sistema mundo capitalista, la civilización de la muerte, pues su crecimiento y desarrollo solo ha dejado y ha sido a costa del planeta, de la destrucción planetaria, dejando profundas y desparramadas huellas ecológicas como memorias de la muerte. Entonces se trata de comenzar de nuevo, pero sin dejar la memoria de lo aprendido, sin renunciar a las revoluciones científicas y tecnológicas, sin renunciar a las experiencias sociales, sino avanzar a un nuevo comienzo con todos estos bagajes. Como hemos dicho más de una vez, se trata de liberar la potencia social, que forma parte de la potencia creativa de la vida. En consecuencia, crear estéticamente otros mundos y sociedades ecológicas que se articulen nuevamente los ciclos vitales planetarios, que formen parte de estos ciclos vitales. Esto implica también recuperar la comunicación con las otras sociedades orgánicas, con los otros seres. Comprender a cabalidad que el planeta está vivo y formamos parte de esta composición compleja de la vida. Durante toda la historia de las civilizaciones que contienen esta composición que se ha ido desplazando, desplegando y desenvolviendo en distintas formas singulares, dando lugar a lo que hoy conocemos como historia universal, que es en realidad una narrativa del siglo XIX, una narrativa para legitimar la geopolítica de los imperialismos. Una evaluación macrohistórica de lo acontecido en la genealogía de las civilizaciones, que también son genealogías del poder, es el poder mismo, el desenvolvimiento del poder, el ejercicio del poder en sus distintas formas singulares y de realización, que ha tenido como materia y objeto del poder a los cuerpos humanos, pero también a los otros cuerpos no humanos, a los territorios y a los ecosistemas a los que ha convertido en insumos de la vorágine capitalista. Aquí tenemos que hacer una aclaración. Cuando hablamos del sistema mundo capitalista, lo estamos haciendo en sus dos versiones, la versión liberal y la versión del socialismo real, la versión aparente de la abundancia y la versión patética de la escasez. El socialismo real nunca ha salido del sistema mundo capitalista, formó parte de él. La nomenclatura de los partidos comunistas del socialismo real son la versión burocrática de la clase dominante, que se apropió estatalmente de los medios de producción, aunque no lo haya hecho de manera privada, como el caso de la burguesía del clásico capitalismo. En realidad, en la contemporaneidad hemos asistido a las distintas formas y perfiles de la burguesía. La burguesía clásica ya tenía una composición compuesta: burguesía comercial, burguesía industrial, burguesía financiera. A esto se añade, como hemos dicho hace poco, la burguesía burocrática. Pero también después, sobre todo del apogeo de los imperialismos,
la burguesía sindical que ha sido incorporada a la dominación imperialista. Después de las crisis de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde las distintas opciones del sistema mundo capitalista, la liberal, la del socialismo real y la del genocidio sistemático nazi, fascista y falangista, compiten para darle un perfil a el futuro inmediato. La colisión entre la burguesía liberal y la burocracia de la nomenclatura del Partido Comunista terminan venciendo a la versión genocida, nazi, fascista y falangista. Se establece un orden mundial de las dominaciones, poniendo a la cabeza a las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo a la República Popular de China, que ya es una potencia nuclear. Esta fue la Pax del orden mundial de las dominaciones. Sin embargo, esta Pax ha sido mantenida paradójicamente en una guerra fría que más bien era caliente en términos de intensidades localizadas. Pero esta Pax últimamente está siendo cuestionada ante los desenlaces posibles donde los BRICS, las potencias emergentes que hacen de puente en el sistema mundo capitalista entre la inmensa periferia del sistema mundo y el centro del sistema mundo. Estos BRICS se han convertido en verdaderas potencias económicas pujantes, sobre todo la que corresponde a la República Popular de China, que es taxativamente la primera potencia económica mundial. Para decir algo, la fábrica del mundo, que vive y experimenta constantemente revoluciones tecnológicas científicas de manera vertiginosa. Entonces, entre una de las posibilidades, en el campo de posibilidades del presente, está la Pax China, que, como hemos dicho, se basa en la metáfora de la nueva ruta de la seda que abarcaría no solamente Euroasia, sino al resto de los continentes de un mundo hegemonizado por el capitalismo chino. Ante esta perspectiva se oponen las potencias que ya están en condición de regresión desde la perspectiva económica. La hiperpotencia y complejo económico, militar, tecnológico, científico y cibernético de los Estados Unidos, su instrumentalización militar en la OTAN, por lo tanto, las potencias europeas que se oponen a la perspectiva de la Pax China mediante la posibilidad de llevar al mundo al límite de la posibilidad del exterminio, es decir, de la guerra nuclear, solo para modificar esta posibilidad y por lo tanto para mantener la jerarquía del orden mundial de las dominaciones establecido. Entonces se está optando por la guerra, por el desenlace más tenebroso del apocalipsis, contra todo porvenir de la humanidad, contra las sociedades y los pueblos, contra sus memorias culturales, solo para mantener a los estratos de la hiperburguesía del sistema mundo capitalista, ahora bajo la dominancia del capitalismo financiero, especulativo y extractivista. Ante esta perspectiva espantosa, las sociedades y los pueblos deben reaccionar. Tienen la responsabilidad del futuro de la humanidad, del porvenir del mundo y
de la posibilidad del desenvolvimiento de la potencia social y la potencia creativa en el planeta recuperado para la proliferante vida. En consecuencia, hacemos el llamado, lo que se viene a llamar o denominar en la costumbre de la jerga política, sobre todo de lo mejor del siglo XX, manifiesto. Entonces, hacemos una convocatoria a los pueblos y sociedades, a lo más consciente de los pueblos y sociedades para salir del apocalipsis. Por lo tanto, activar la potencia social inhibida. Fuera de la convocatoria queremos recuperar una reflexión hecha en el segundo tomo de la colección Oicologías, Liberación de la Potencia, Resistencia, Descolonización y Contrapoder. En la última parte del libro, en Dilemas de la Reorientación, se establecen algunos criterios de reflexión crítica sobre lo ocurrido, sobre la experiencia social, y buscan las tendencias más bien liberadoras de la potencia social. En ese sentido, vamos a hacer algunas citas de esta última parte del libro mencionado, retomando criterios que nos parecen apropiados a considerarse en una reflexión colectiva para una pedagogía política colectiva y social. En Dilemas de la Reorientación se dice: habría que establecer una línea de base antes de la evaluación de los movimientos y posiciones de reorientación. Esta es: la reorientación no puede ser otra cosa que cumplir con las tareas no cumplidas, teniendo en cuenta los umbrales y límites que enfrenta un proyecto revolucionario, institucionales, subjetivos y la relación perversa con el poder. La reorientación se plantea como una revolución dentro de la revolución. Este objetivo requiere, por lo tanto, la movilización descomunal de las fuerzas que han dado lugar a la revolución misma. No se trata de cambio de personas, cúpulas, nomenclatura, tampoco solo de políticas y estilos, sino de transformaciones estructurales e institucionales, así como de constituciones subjetivas. Se trata de desmantelar el poder. Si no se cuenta con esta movilización descomunal de fuerzas, las propuestas de reorientación son solo buenas intenciones de corto alcance. Después de un balance de varios intentos de reorientación que han fracasado, se dice lo siguiente: para la realización plena de la democracia entendida como gobierno del pueblo, se requiere, además de las transformaciones estructurales e institucionales de las que hablamos, otras condiciones de posibilidad histórica. Una de las condiciones de posibilidad primordial es que la igualdad no solamente sea un prejuicio jurídico y político, sino también fundamentalmente una realidad económica, social y cultural, que todos tengan de partida equivalentes condiciones de oportunidad. Esta es la gran falencia de la llamada democracia liberal, además de las contradicciones de conservar la maquinaria estatal de las monarquías absolutas, modificada, mejorada, actualizada y modernizada. Esta igualdad integral fue la finalidad del socialismo. Sobre esta idea se han gestado movimientos, partidos,
teorías, llegándose a instaurar regímenes llamados socialistas. El problema de estas experiencias estrepitosas, considerando conflictos de transición, desecharon la democracia, que es la matriz de la política, aboliendo entonces la política misma como acción y expresión colectiva de la democracia. Conservaron también la vieja maquinaria estatal heredada de las monarquías absolutas, modificándola esta vez y convirtiéndola en aparatos absolutos y maquinarias paranoicas de guerra. Se llegó de este modo a una forma socialista del Estado policial. El tercer problema es que estas experiencias de poder tampoco lograron la igualdad integral, lo que pretendía el proyecto socialista, sino que recrearon nuevas formas de desigualdad basadas en la diferencia establecida entre burocracia y sociedad. Se puede decir que una lección aprendida de estas experiencias del llamado socialismo real es que no es posible alcanzar la igualdad integral, el socialismo, sin el ejercicio pleno de la democracia y sin desmontar el aparato estatal heredado, es decir, sin deconstruir la economía política del poder, liberando la potencia social. Después de hacer un balance crítico de las llamadas vanguardias, se dice lo siguiente: ni a las mayorías les corresponde una minoría de edad, ni a las vanguardias la madurez racional. El gran equívoco de las vanguardias es no comprender las dinámicas del intelecto general y los saberes colectivos. Por tanto, desconocer la necesidad de construir colectivamente las emancipaciones y liberaciones. Dicho de otra manera, las vanguardias construyen una estrategia moral, olvidando que ésta depende primordialmente de las dinámicas moleculares. Por otra parte, las vanguardias expresan radicalmente las consecuencias de la modernidad. El universalismo, la homogeneidad, la unicidad y los prejuicios evolutivos del desarrollo y el progreso. Por lo tanto, se encontraban íntimamente apegadas a lo más avanzado de la época que se quería y se quiere superar. No pudieron desplegar una crítica de la modernidad, a pesar de los pocos lúcidos intentos incomprendidos por las propias vanguardias. Por eso, cuando les tocó asumir el mando, se convirtieron en un factor desmesurado del poder, de las dominaciones y la prolongación de la época que se quería superar. Las tareas transformadoras del presente no pueden tratarse desde las perspectivas de las vanguardias, sino desde las transgresiones alterativas de las propias dinámicas moleculares sociales, desde las manifestaciones de la potencia social. Sus capacidades creativas, el despliegue del intelecto general y los saberes colectivos, logrando nuevas composiciones. La forma de estas experiencias colectivas ha sido la de los movimientos sociales antisistémicos que lograron por lo menos en una primera etapa formas de autogestión y autodeterminación, construyendo decisiones consensuadas en asambleas. Estas no son las únicas formas de expresión del intelecto general, de los saberes colectivos en acción de interpelación. También se recurre a otras formas en red. Empero, todas estas formas no han podido convertirse en alternativa política, pues cuando se pasó a hacer política, se volvió a acudir a las viejas formas de representación
y delegación institucionalizadas. La pregunta es entonces, ¿cómo evitar este retorno, esta regresión? ¿Cómo expandir la participación como forma de gubernamentalidad de las multitudes? En la parte conclusiva del apartado leído, se concluye lo siguiente. Como se puede ver, la política contiene, además de su manifestación desmesurada, la acción colectiva y suspensión de los mecanismos de dominación, dimensiones micropolíticas que requieren dinámicas singulares y acciones en el espacio de los detalles, en la mecánica molecular de los hechos concretos. Lo que se puede decir al respecto de la relación entre la manifestación desmesurada y macro de la política con las dimensiones intensas y micropolíticas es que la desmesura, el desborde de la potencia, debe mantenerse tanto en lo molar como en lo molecular. El desborde, la desmesura y la creatividad de la potencia en el detalle es el secreto de la continuidad del desborde y las transformaciones en su manifestación macro. De esta reflexión sacamos la siguiente tesis. La política, en su composición integral, es la combinación entre la mecánica molecular y la mecánica molar de la potencia social. Ahora bien, las conclusiones preliminares, no solo del apartado, sino de la séptima parte del libro citado, establece las siguientes tesis. Son 4. Tesis sobre la política. 1. La política es el ejercicio pleno de la democracia, la suspensión de los mecanismos de dominación a partir del prejuicio de la igualdad integral. Esta se encuentra basada, a su vez, en la desmesura del pueblo, la potencia social que reclama la representación directa, poniendo en desacuerdo la suma de las partes con la dinámica de la totalidad, donde las partes se pierden, diseminándose en la composición de todos. 2. La política aparece como posibilidad. Forma parte del campo de posibilidades, expresándose como idealidad en los imaginarios de acción, en contraste con la efectuación institucional del orden que hace imposible la política. 3. La política corresponde a la dinámica molecular social, a la potencia social, la capacidad creativa de las multitudes, sus múltiples singularidades, sus individualidades y sus mónadas. 4. La política requiere para su realización integral articular complementariamente la dinámica molecular y su dinámica molar.